Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos a este espacio de NP Noticias de la tarde. Hoy es lunes 19 de febrero del año 2018. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Un pequeño percance no nos permitió entrar a la 1:30, que es la hora de transmisión de este programa. Sin embargo, pues ya estamos aquí, amigos cibernautas. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy inicio de semana, amigos cibernautas. Y bueno, son muchas cosas las que tenemos que platicar, muchas cosas que tenemos que comentar. Ya prácticamente ya hay candidatos de todos los partidos políticos, aquellos que van en alianza, aquellos que ya tienen a sus, pues prácticamente ya candidatos, amigos cibernautas. Y bueno, hay muchas cosas que están sucediendo alrededor de todo esto. Sin embargo, antes de entrar a los temas importantes, déjeme decirle que hoy hay muchas cosas que hoy 19 de febrero se estableció en 1950 como el Día del Ejército Mexicano. Hoy es el Día del Ejército Mexicano. Por decreto presidencial en 1950 se estableció el 19 de febrero, amigos cibernautas, a fin de conmemorar la creación de nuestro actual Instituto Armado, institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas, encargadas de salvaguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz nacional. Vayan todas nuestras felicitaciones a nuestro glorioso ejército mexicano, hoy en su día 19 de febrero, amigos cibernautas, un año más de nuestro glorioso ejército mexicano. Bueno, todos los partidos políticos ya tienen a sus candidatos. El PRI con José Antonio Meade, el PAN con Ricardo Anaya y Morena con Andrés Manuel López Obrador. El PRI que va en alianza con el PANAL y con el Verde, el PAN que va con el PRD y con el Movimiento Ciudadano, Morena que va con el PES y con el PT. Y bueno, todos, desde luego, todos se declaran triunfadores, aunque las encuestas dicen otra cosa el día de hoy. Por arriba del candidato del PRI y del candidato del PAN se encuentra Andrés Manuel López Obrador, quien prácticamente pues aventaja o saca una importante ventaja del más próximo, que en este caso son los candidatos del PAN y del PRI, que prácticamente vienen peleando el segundo lugar. Pero con esa distancia, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, pues prácticamente se confirma pues hasta este momento como el que puede ganar la próxima elección presidencial. Desde luego, habría que analizar, habría que decir que nos falta por ver el debate de los candidatos presidenciales que organiza el Instituto Nacional Electoral, y desde luego con esto pues tratar de posicionarse en cada uno de los temas tan importantes y más sentidos en este momento en nuestro país. Hay mucha miseria, hay mucha hambre, la reforma energética no ha servido. En lugar de mejorar las condiciones económicas del país,
una reforma energética que tenía como propósito disminuir el costo de la gasolina, de la energía eléctrica y del gas. No ha sucedido así y ha sido un verdadero fracaso esta reforma energética que impulsó y que avaló en su momento los tres partidos más importantes, como es el PRI, el PAN y en cierta medida el PRD, en aquella firma del Pacto por México, amigos cibernautas. No ha servido y es uno de los lastres que hoy carga el presidente Enrique Peña Nieto, que ha resultado un verdadero fracaso como presidente de la República. El otro tema que todos manejan y que todos critican es el combate a la corrupción y a la impunidad. Corrupción que desde el mismísimo presidente de la República, desde los inicios de su gobierno, pues se vieron varias cuestiones ahí que hacen dudar de la transparencia. Uno de ellos fue el de la Casa Blanca, usted lo recordará, y algunos otros regalos que la empresa OHL, si no mal recuerdo, le hizo al propio presidente, a Luis Videgaray y a otros funcionarios públicos en el Estado de México. Sin olvidar que OHL, esta empresa española, fue una de las consentidas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México. Y bueno, este tema es importante porque Enrique Peña Nieto ha tenido 2 o 3 contratistas durante el gobierno que encabezó allá en el Estado de México y como presidente de la República, amigos cibernautas. No es nada fortuito el que se le tache al presidente de la República como uno de los presidentes que más ha permitido la corrupción y la impunidad en muchos casos que hoy se ventilan a nivel internacional, como el caso de Odebrecht, esta empresa brasileña que tiene metido hasta el cuello y que de comprobarse, como parece ser que es así, pese a que la PGR no ha dado a conocer nada de esto, con los informes que se tienen por parte del ministro de Justicia de Brasil en cuanto a que ha hecho llegar toda la información a la PGR, en donde se involucra al exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, como quien recibió aproximadamente 10.5 millones de dólares, siendo el director de Relaciones Públicas Internacionales del PRI en aquella época en que Enrique Peña Nieto era el candidato presidencial, pues nos hacen suponer que el gobierno de Enrique Peña Nieto ganó la presidencia de la República de una manera espuria, es decir, no está legitimado, y de comprobarse toda esta situación de complicidades, de corrupción que se dio durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues simplemente estaríamos confirmando que este presidente que tenemos llegó de forma ilegítima a ser el presidente de la República. Pero bueno, son temas que todos los partidos políticos están tratando, son temas que vienen manejando en la agenda pública nacional: el combate a la corrupción, la impunidad, la transparencia, la rendición de cuentas. Son temas obligados el día de hoy. Economía es un tema obligado, las reformas estructurales, el impacto en nuestro país son temas obligados, la pobreza, la inflación, pues son temas que no pueden dejar de lado cada uno de los candidatos presidenciales que ayer fueron ratificados, pues prácticamente, aunque ya lo sabíamos, como los candidatos de los respectivos partidos políticos a los que pertenecen. Acabaré con la corrupción, es uno de los temas que ayer manejó José Antonio Meade. Prometió dar igualdad de oportunidades, acabar con la desigualdad y convertir a México en una potencia en la generación de talentos. Con el Foro Sol como escenario, la Convención Nacional de Delegados del PRI ratificó este domingo a José Antonio Meade como el candidato oficial del tricolor para contender por la presidencia de la República. Por otro lado, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al rendir protesta este domingo como candidato presidencial, dijo que si gana las elecciones como gobernante, actuará con necedad, perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada,
contra la corrupción y a favor del desarrollo de México. El orden no se consigue solo con el uso de la fuerza. El orden se consigue con la justicia. Soy terco, es de dominio público, necio, dicen, obcecado, perseverante, como suele llamarse a quienes defienden ideales, principios o alguna causa. Con esta misma convicción actuaré como presidente de la República, con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada, voy a acabar con la corrupción, dijo Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, el candidato del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, tomó protesta como candidato presidencial de esta coalición en un evento en el Auditorio Nacional que comenzó hora y media después de lo programado. Ahí, Anaya afirmó que está listo para ser presidente y aseguró que hoy en México hay zozobra, porque hay tempestad y no hay rumbo, porque no hay capitán. En su discurso, previo a su toma de protesta como candidato presidencial, expuso sus compromisos para combatir la corrupción, la violencia y acabar con la desigualdad. Yo no quiero ser presidente de México para más de lo mismo. Quiero ser presidente de México para hacer realidad el cambio profundo que hoy necesita nuestro país, afirmó el candidato presidencial. Y bueno, pues resulta que de los candidatos presidenciales que le acabo de mencionar, el más cuestionado ha sido y es Ricardo Anaya, precisamente. El gobernador de Chihuahua, prácticamente encabeza una rebelión. Ahí el gobernador de Chihuahua, en un video que se ha difundido, tronó en contra del aspirante presidencial. El queretano mostró su acusada debilidad y cedió todo lo que le exigieron en cuanto a posiciones. Al parecer le saben algo y se dobló. Es lo que dijo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y con esto, pues prácticamente empezaron las deserciones dentro del PAN, quienes no están de acuerdo con la actitud y el quehacer político del candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés. Un numeroso grupo de panistas anti-anayistas, comandados por el expresidente Felipe Calderón, están aprovechando esta situación para mostrar su enojo y acusan al candidato de su autoritarismo cuando se encuentra muy por debajo de AMLO, y hasta le dicen: unos hacen el pan y otros se lo comen. Pues esta es la situación que mantiene en vilo la candidatura de Ricardo Anaya, el candidato que ayer fue ratificado en la convención que ellos llevaron a cabo. Ahí este señor ha sido cuestionado por muchos contrarios a él. Ayer en esta ratificación, donde se confirma ya su candidatura, fue cuestionado por muchos anti-anayistas de la forma en cómo ha cedido la mayoría de posiciones a los cargos de representación popular, que le cuestionan muchos de los anti-anayistas, que dicen ha cedido a todo, porque parece ser, dice también Javier Corral, le saben muchas cosas y lo han doblado, al grado que ha despertado cierto enojo el hecho de que Miguel Ángel Mancera, jefe de la Ciudad de México, haya sido incluido en uno de los lugares privilegiados para ser senador de la República. Desde luego deberá de pedir licencia para dejar el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero esto ha molestado a muchos panistas, amigos cibernautas. Y así como Morena ha despertado también cierto coraje en muchos morenistas que le dieron formación a este instituto político, en su formación con Andrés Manuel López Obrador, cuando han desplazado a verdaderos militantes de este partido político, al incluir, por ejemplo,
a Napoleón Gómez Urrutia, que hoy está exiliado allá en Alemania, creo, si no mal recuerdo, donde se fue huyendo por posibles órdenes de aprehensión, quien es señalado de desviar, de apoderarse de más de 50 millones de dólares propiedad de los mineros que él aglutina en su sindicato. En este fideicomiso que se había creado, que tenía, repito, más de 50 millones de dólares que desaparecieron durante la gestión de Napoleón Gómez Urrutia. Ahora Andrés Manuel López Obrador también lo ha incluido como probable o como seguro senador plurinominal al Senado de la República. Esto desde luego ha levantado encono en muchos militantes de Morena. Así que así están las cosas. Y mientras ellos se debaten buscando apoderarse de la presidencia de la República de diversas formas, en ataques y contraataques, descalificaciones de uno contra todos o todos contra uno, este país sigue hundiéndose en la pobreza, amigos cibernautas. La alza de precios seguirá y la pobreza repuntará por efectos de la inflación. A causa de estos niveles de la inflación del año pasado, especialistas consideran que 2017 reportará un incremento considerable en el número de personas en situación de pobreza en el país. A consecuencia de la caída del poder adquisitivo que registraron las familias, se va a incrementar de manera muy importante la pobreza, dijo el director de estudios del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Fonserrada Pascal. La fuerte inflación que inició por el gasolinazo y empujó el alza de precios llevó a quitarle a la población 10% del poder adquisitivo. Esto es grave, amigos cibernautas. Agregó que debido a la alta dependencia de México a las importaciones de las gasolinas, pues casi por 70% del volumen de combustible comercializados en el mercado interno vienen del extranjero, es probable que los precios de este combustible sigan a la alza y desde luego este efecto pues impactará en las familias, este efecto de disminuir la capacidad del poder adquisitivo al subir las gasolinas, pues sinceramente se sentirá en las familias que cada día siguen hundiéndose en la pobreza. Así que para Fonserrada, las familias de más bajos ingresos sufren más la pérdida de poder adquisitivo, a pesar de que en 2017 se acordó incrementar el salario mínimo de 73.04 a 80.04 pesos, pero no compensa la subida de precios. Mientras los candidatos buscan ganar la presidencia de la República, los efectos de una reforma energética mal planteada, mal llevada a cabo, por el excesivo consumo de gasolina que viene de otra parte del país o del extranjero, estos precios en las gasolinas seguirán subiendo y desde luego los productos de la canasta básica seguirán subiendo y el poder adquisitivo de las familias seguirá siendo menor. Es decir, la pobreza repuntará precisamente por los efectos de la inflación que estaremos viviendo en este año, amigos cibernautas. Así están las cosas el día de hoy en este país, de todas las calamidades, de todas las situaciones
que vivimos día con día, en donde parece ser que se siguen sumando millones de pobres a los millones que ya tenemos. Son más de 60 millones, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente para seguir platicando de otros temas más. No tardamos, regresamos.